Junto con la revisión 2 de la versión 2020 de GESproject, se incluyen una serie de consultas externas para mejorar la interoperabilidad con el programa, enfocado en el análisis de los datos que incluye el programa, pero de una manera mucho más visual y mucho más versátil. Estas consultas consisten en dos archivos que están ya preconfigurados, uno de Power BI y otro de Excel Power Query. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Para la consulta de Power BI, lo primero que tenemos que hacer es instalar la versión de Microsoft Power BI, que tiene dos versiones. Una versión totalmente gratuita y accesible por cualquier usuario, lo único que se necesitaría es estar dado de alta en Microsoft, y la otra versión es Microsoft Power BI Pro, que tiene un coste aproximado de unos 80 € al año y que, entre otras funcionalidades, permite publicar los dashboards o paneles que creemos de forma online para que diferentes tipos de usuarios puedan acceder sin necesidad de tener Power BI instalado. Podemos ver en pantalla un ejemplo de una publicación de un panel de Power BI, en este caso de la asociación Building Smart Spain, mediante el cual nosotros podemos visualizar este panel de Power BI e interactuar con los diferentes datos que nos ofrece este panel. En concreto es sobre licitaciones de proyectos BIM en España, y podemos filtrar, ver por comunidades, visualizar en los mapas o filtrar en los diferentes tipos de datos. Es un panel interactivo. Para poder descargarnos la aplicación de Power BI podemos ir al buscador de aplicaciones dentro de Windows y escribir Power BI, y desde aquí obtener la aplicación Power BI Desktop. Nosotros recomendamos trabajar en la aplicación de escritorio, o bien desde la página de descargas del propio Power BI de Microsoft podemos también realizar las descargas del programa. Recordemos que para poder utilizar el programa necesitaremos una cuenta de Microsoft. Una vez que ejecutamos el programa, nos deberemos de loguear con nuestro usuario y contraseña de Microsoft, y a continuación ya podremos trabajar con el programa. En este caso podemos obtener datos de un informe que ya tenemos existente. Este informe, ¿de dónde lo vamos a obtener? En el email de envío de la revisión se envía también una actualización de las bases de datos en un formato de WinRAR. Una vez que nosotros descargamos esta carpeta y la descomprimimos, vamos a tener dos tipos de archivos. Un archivo con la actualización de biblioteca y normativa, con archivos Excel y XML, y un archivo con el cuadro de mando integral de Power BI y de Power Query. Nosotros desde Power BI buscaremos el Power Query, le daremos doble clic, o desde el panel de abrir le daremos abrir. En este video tutorial vamos a enseñar el dashboard que hemos generado en Power BI. No se trata de un curso de Power BI, por lo tanto no vamos a entrar en las funcionalidades avanzadas del programa, sino solo en los aspectos más generales de este cuadro de mando. En la primera pestaña tenemos el inicio, las notas importantes que componen esta plantilla de dashboard, al igual como el acceso directo a los diferentes tipos de pestañas que tenemos realizadas dentro del programa. Lo primero de todo es que tenemos que configurar el acceso de datos a la base de datos. En la primera pestaña vamos a tener información relacionada que nos va a ayudar a conectarnos en la base de datos. Para poder hacerlo deberemos de ir a transformar datos dentro de la pestaña de inicio, pinchamos en transformar datos y se nos abre el editor de Power Query, que es similar tanto en Power BI como en Excel. Para poder acceder a nuestro servidor de datos nos tenemos que quedar con el primer apartado, que se llama fuente de datos, y indicaremos el servidor y la base de datos de nuestro programa. En primer lugar iremos a GP Server. En GP Server le pondremos el nombre del servidor. Por ejemplo, si el servidor se llamara servidor, escribiríamos servidor y solo tendríamos que aceptar o salir. En nuestro caso se llama MSI, pues dejamos MSI.
A continuación vamos a Database y en Database verificaremos que es GESproject 2020. En el caso de que la conexión a la base de datos sea con una versión superior a 2020 o diferente a la 2020, indicaremos la versión correspondiente. Sabremos que estamos haciéndolo bien porque dentro de las diferentes tipos de tablas no habrá ningún símbolo de exclamación. Si aparece un triángulo amarillo con símbolo de exclamación, significa que esa consulta no se está accediendo correctamente y tendremos que modificar algún tipo de datos. Es posible que al cambiar la base de datos nos solicite que las credenciales no están actualizadas. Para ello, lo que haremos será darle a credenciales, irnos a tipo de credenciales por base de datos y dentro de base de datos escribiremos usuario SA y la contraseña escribiremos la siguiente. No obstante, estas credenciales están incluidas dentro de la pestaña Inicio, como hemos contado antes. Una vez que nosotros le damos a conectar, se regenerará la conexión. Para comprobar que está adecuadamente, iremos a GP Tablas Fuente y comprobaremos que se han precargado todas las tablas que incluye el programa. Si nosotros quisiéramos crear una tabla a partir de aquí, nos iríamos a Tablas Fuente, botón derecho y crear una referencia. Esto mantiene la conexión y a partir de ahí podremos seleccionar la tabla que nosotros entendamos oportuno y simplemente tendríamos que darle al botón de tabla. A continuación, GESproject lo que hará será cargar esa tabla correspondiente y mostrarnos todos los datos que existen dentro del programa. Es una conexión directa con la base de datos del programa. Y no solo eso, sino que además nos va a permitir que desde cualquier tipo de tabla podamos expandir cualquier otro tipo de dato relacionado con esa tabla. Como por ejemplo, de un presupuesto podríamos sacarle el nombre del cliente, el nombre de la empresa, etc. Para finalizar esta nueva conexión, lo único que tendríamos que hacer es irnos a cerrar aplicación y aplicar. De esta manera saldría un mensaje de se están actualizando los datos y la primera vez que estemos realizando esta conexión posiblemente tarde varios minutos en actualizar los cientos o miles de registros de la base de datos correspondientes. Solo tenemos que dejarle trabajar y una vez finalizado pues ya le daremos a guardar la conexión. Recomendamos que antes de guardar le cambiemos el nombre al archivo o lo dupliquemos para mantener el archivo original de GESproject y luego el nuevo de nuestra empresa. A continuación vamos a pasar a explicar las distintas pestañas que tenemos dentro del panel de Power BI. La primera y más importante es la denominada cuadro de mando integral o CMI. Aquí vamos a poder encontrar los principales indicadores relacionados con los proyectos, como poder buscar información por código, buscar por año, buscar por tipo de empresa y además una serie de indicadores económicos como son el volumen ofertado, facturado, pendiente, coste estructural, horas pendientes, el ratio de euros ingresos o el porcentaje ejecutado, que es la división entre el volumen de presupuesto dividido el volumen de facturación. También vamos a poder encontrar análisis relacionados con los presupuestos para poder ver los presupuestos ordenados de mayor a menor o la evolución de los diferentes presupuestos en función de su estado de aceptado, pendiente, rechazado y en función de las diferentes tipologías. Siempre vamos a poder filtrar la información y automáticamente todos los paneles se van a filtrar por este tipo de análisis. Si desmarcamos un filtro, nos aparece ya la selección de toda la información del programa. En la parte inferior tenemos un extracto detallado de una serie de datos calculados relacionados con el proyecto, que son el volumen presupuestado, facturado, facturación pendiente, horas previstas, horas reales, horas pendientes, el coste previsto y dos ratios. El ratio de volumen de facturación dividido horas de trabajo para que nos salgan los euros hora ingreso, el porcentaje ejecutado y el coste estructural. Si nosotros seleccionamos cualquier fila, se irá actualizando en todos y cada uno de los indicadores que tenemos en este cuadro de mando integral. Asimismo, nosotros podremos hacer pequeñas variaciones en función de cómo está estructurada esta información. Es decir, si yo pincho sobre la tabla de Power BI,
veremos que nosotros tenemos las columnas que están seleccionadas y cómo podremos quitar alguna de estas columnas o añadir. La forma de añadir información es a través del panel de todas las consultas que están creadas, y en este caso está tirando de una consulta que se denomina Proyecto Detalles, y vemos que hay muchísima más información asociada a esta columna que nosotros en cualquier momento dado podíamos pinchar, arrastrar y crear esta nueva columna dentro de la tabla que tenemos seleccionada. Si queremos quitarla, simplemente deberíamos de pinchar y quitar. A continuación vamos a continuar con el análisis del resto de pestañas. Dentro de la pestaña Proyectos Mapa vamos a tener un mapa mundial de ubicación de los diferentes tipos de proyectos, así como una serie de indicadores generales que nos ayuden a seleccionar el proyecto determinado, y de nuevo diferentes tipos de filtros y de análisis que nos pueden ayudar. Por ejemplo, aquí la tipología de proyecto. Podríamos buscar por la tipología terciario, por farmacia. Siempre que volvamos a pinchar se van a desmarcar y se va a poner los totales, y como siempre este tipo de consultas son tablas que nosotros dentro de la parte de visualización de Power BI podremos modificar su estructura, su composición, su visualización, etcétera. Todo esto ya es para cada gusto de los diferentes clientes usuarios que quieran modificar los colores y los gráficos. Nuestra recomendación desde GESproject es que el cuadro de mando integral que suministra GESproject no se toque para poder tener un origen de datos limpio, y las variaciones se realicen sobre una copia guardada con el nombre de la empresa. Si seguimos con otras consultas, en este caso la pestaña de planificación, lo que vamos a tener es un filtro de las diferentes tareas planificadas por proyecto, y nosotros podremos ir de nuevo filtrando por proyecto, filtrando por grupos de tareas, filtrando por tareas, y obtendremos diferentes análisis de las mismas. En este caso, pues vamos a tener una visualización de los diferentes tipos de tareas similar a diagrama de Gantt. La siguiente pestaña, denominada certificaciones, lo que puede ayudar es por cada tipo de proyecto a ir teniendo un control de las horas pendientes y previstas, el volumen global de horas pendientes y ejecutadas. Como es una consulta que es bastante similar a la del cuadro de mando, nosotros lo que entendemos es que es una consulta idónea para personalizarla y matizarla, incluyéndole algunas variables relacionadas con factores como el mes, año, etc. En la pestaña de costes estructurales está analizado el volumen de costes estructurales por cada tipo de proyecto, ordenado por los que más peso tienen, y también sabiendo el porcentaje que tiene asignado durante el año correspondiente de análisis, porque los costes estructurales dentro de GESproject se calculan por cada tipo de año. Esta es una herramienta muy interesante para ver de manera visual cómo se están asignando los costes estructurales a cada proyecto, y asimismo también podemos ver el volumen de costes estructurales que tenemos por año. En la pestaña de partes de trabajo, para tener un análisis complementario a los partes de trabajo que existen dentro del programa, lo que se propone es un panel con múltiples filtros y análisis para poder ver de forma de calendario este análisis de partes de trabajo, pero a su vez tener toda esta información relacionada con días de semana, filtros laborales, festivos, años, tipos de tarea, grupo, fases, etcétera, para ayudar a los diferentes jefes de departamento a filtrar la información, y por supuesto tener la información relacionada con las personas en un panel para que, en función del filtro que tengamos asignados, veamos rápidamente las personas qué trabajos están realizando por cada tipo de proyectos o por la empresa a nivel de año, etcétera. De forma similar, tenemos otra consulta que se denomina vacaciones y que está enfocada en el control del número de días de vacaciones disfrutadas por las personas en el año. Podemos intercambiar los tipos de vista y navegar a través de ellos accediendo a los iconos de vista de año o vista de mes. Solo tenemos que dar clic para que se actualice automáticamente con esta vista de mes, y podemos modificar en vista semana, vista día, vista tipo agenda, etcétera. De esta manera podemos navegar de una manera diferente en el análisis de las vacaciones. Para que este calendario funcione es muy importante tener en cuenta que necesitamos informarle al programa del número de días de vacaciones por las personas, y además debemos de alimentar el calendario de días. Para ello nos vamos a ir al modelado de datos, y dentro del apartado de vacaciones
vamos a tener varios datos que son importantes. Uno de ellos es el día de vacaciones años. En este caso está marcado por 22. Y el otro dato es el nombre del archivo del que va a tirar los festivos. En este caso es el archivo suministrado que se llama Power BI GP 2020 Agenda Festivos y que está en la carpeta de descarga. De tal manera que nosotros aquí tenemos esa ruta. En el archivo de Excel es muy importante ir actualizando año a año las diferentes festividades que vamos teniendo. Por ejemplo, de cara al 2023 sería muy importante recopilar esta información, complementarla para guardarlo y actualizarlo en el panel de Power BI. Esto es una acción que haremos año a año. Evidentemente nosotros esto lo vamos a ubicar en un lugar diferente del servidor. Por ello es importante que nosotros dentro de la nueva ruta de dónde está este archivo indiquemos la carpeta completa de dónde se va a ubicar este archivo. Una vez recargada la información, le daremos actualizar y aplicar, podremos venir de nuevo al panel vacaciones y nuestros datos se actualizarán. Recordemos que todo este análisis podemos indicarle que nos haga un filtro del año correspondiente y acordar, muy importante, ir a su vez a la vista, porque aquí aparecen diferentes tipos de años y de esta manera vemos las vacaciones que están disfrutando las diferentes tipos de persona. De la misma manera podemos ver cómo crear una nueva tabla que nos pueda interesar. Por ejemplo, vamos a ver cómo crear esta tabla de personal. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser borrarla y aprovechar alguna de las tablas que ya tenga. En este caso voy a seleccionar la tabla año, le digo control copy, control V, la arrastro, simplemente pinchar arrastrar y la ubico en la zona en la que me gustaría ponerla. En este caso lo único que es que está tirando de la tabla de años. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Sería el usuario, la persona que está asociada a la cita de la agenda. En este caso tenemos una consulta que se llama usuarios. A partir de ahí nosotros seleccionamos esta tabla de usuarios, pinchamos donde pone aquí año y solo tenemos que pinchar y arrastrar donde pone campo. Quitamos el año y el nombre del participante, le damos doble clic y ponemos personal. De esta manera nosotros ya tendríamos una lista con el nombre del personal asociado a partir del cual nosotros podríamos pinchar para que filtrara la vista correspondiente. Si no aparecen datos, significa que ese usuario no tiene citas en la agenda relacionadas. Finalmente tenemos la pestaña Ecosistema, que tira de la biblioteca y normativa del programa para conformar un denominado ecosistema de conocimiento. En este ecosistema vamos a poder filtrar por quién ha publicado la norma, el autor, el país. También podemos hacer esta selección no solo en el filtro de país, sino que también podemos ir buscando directamente en el propio mapa para pinchar y que nos filtre, en este caso, por país México y aparecerían los diferentes tipos de normas relacionadas con el mismo. Tenemos también la posibilidad de buscar por filtros de origen, si es origen normativa y biblioteca. Recordemos que la normativa tiende a ser de obligado cumplimiento, mientras que la biblioteca son recursos complementarios que normalmente no suelen tener este componente de cierta obligatoriedad. Podemos filtrar por estándares, por si es divulgativo, si son podcasts, etcétera, y para ello vamos a tener filtros más sencillos que nos ayuden a buscar por tipo de publicación. Por ejemplo, si queremos buscar libros, podremos pinchar aquí, libros, o bien si buscamos dentro de las etiquetas, podríamos buscar relacionadas con, por ejemplo, Link Construction. Y vamos a ver que tenemos varias relacionadas con Link Construction. Para seleccionar varias solo tenemos que darle a la tecla Control. Aquí en el listado vamos a tener los diferentes elementos que nos han aparecido y de esta manera nosotros podremos pinchar sobre el elemento y nos irá a la página web correspondiente, en este caso un congreso que entre otras cosas habla de construcción y Link Construction. De forma complementaria, en el apartado de ecosistema BIM se ha hecho un filtrado previo de todas las normativas que contienen BIM, están relacionadas a nivel de objetos o a nivel de estándares internacionales, y se ha creado en un formato diferente, en este caso basándose en imágenes, para poder localizar algunos elementos que nos puedan interesar de una manera un poquito más visual, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algún tipo de libro, algún tipo de eventos, podcast, etcétera. Y de esta manera seleccionamos e iríamos al podcast correspondiente. Igualmente tenemos el resto de filtros disponibles
para poder ubicar aquí la información. Siempre que estemos pinchando, si volvemos a pinchar, se desfiltra la información y de esa manera podemos localizar la información de múltiples maneras muy sencillas. Este panel, además de estar disponible con GESproject, va a estar publicado en el canal de divulgación BeamChannel, que ha sido otro de los colaboradores en la realización de este ecosistema de conocimiento que ya va por el 15º año de desarrollo y recopilación de registros relacionados con el sector de la construcción y específicamente con BIM.